Muy buenas, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a este ansiado directo donde vamos a ver las posibles preguntas cortas de la opción A. ¿Cuánto me habéis pedido este directo? ¿Cuánta gente me ha escrito? Oye, ¿cuándo vas a hacer el directo de las preguntas cortas? Aquí está, por fin, aviso. Quizás sea el directo más ansiado y quizás sea el directo más tocho, porque anda que lo que tenemos por delante, tela marinera. Antes de empezar con el directo, recordarte que yo soy el creador del podcast de Historia de España para Selectividad, que siempre puedes encontrar entre los primeros puestos de Spotify. Segunda cosa muy importante, si te gusta cómo cuento la historia, seguramente te puede gustar mi ensayo Como una historia, que puedes encontrar en todas las librerías. También, otra cosa muy importante, este directo lo he titulado Posibles preguntas cortas de la opción A. ¿Qué quiere decir? Que no es seguro que vayan a caer. Vamos a ver todas las preguntas que han caído en los últimos 3 años. ¿Quiere decir que se van a repetir? No. ¿Quiere decir que las 3 preguntas las van a coger de ahí? No. O sea, ¿puede haber variaciones? Sí. ¿Puede no caer ninguna de lo que vamos a comentar? Perfectamente. No hay ninguna ley escrita que diga que se van a repetir estas preguntas. Eso hay que dejarlo claro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Qué más quería comentaros? Que se me olvida. Ah, sí, otra cosa muy importante. Este directo es un complemento a tu trabajo. Este directo es un complemento a lo que tú estás haciendo. Espero que no vengas a este directo o al vídeo si lo vas a ver después pensando que, bueno, yo lo veo y ya está, con esto estoy aprobado. No, este directo es un complemento al trabajo que tú debes estar haciendo, al trabajo que tú ya has hecho durante el curso, al trabajo que has hecho con tu profesor, ¿de acuerdo? Este directo, esa es la función de este directo, ayudar a lo que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? 91 personas en directo, madre mía. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Posibles preguntas cortas de la opción A. Vamos, las voy a leer todas, incluso las que se repiten, las voy a leer para que veáis que hay conceptos que siempre se repiten. Posible primera pregunta corta de la opción A. ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre los Borbones y los Austrias? Guerra de sucesión. ¿Por qué se produjo dicha guerra? ¿Qué países estuvieron implicados? ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué se produjo dicha guerra? Bueno, pues porque Carlos II muere sin descendencia en el año 1700, nombra como sucesor a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, y esto iba a hacer que hubiera dos Borbones, uno en Francia y otro en España, y eso iba a ser una super alianza que obviamente las otras potencias europeas no iban a permitir. Entonces, las otras potencias europeas apoyan a un candidato alternativo que es Carlos de Augsburgo, hijo del emperador de Austria. A nivel interno hay otro problema. Castilla tenía una tradición absolutista, ¿de acuerdo? Entonces no le importaba que viniera un rey de Francia, un rey Borbón, donde estaba el absolutismo. Sin embargo, el reino de Aragón, la corona de Aragón tenía una tradición, digamos, federalista, ¿de acuerdo? Donde las instituciones regionales tenían mucho poder, entonces no querían un candidato Borbón porque les iba a imponer el absolutismo. Y eso entonces tenemos ese conflicto también a nivel interno. ¿Qué países estuvieron implicados? Bueno, pues en 1701 se firma el Tratado de la Haya entre el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra y Holanda. Y ellos son los que promueven al candidato Carlos de Augsburgo. Sí, y en el otro equipo, ¿quién tenemos? A Francia y España. Entonces, por un lado tenemos a Francia y España que se enfrentan al Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra y Holanda. ¿Qué pasa? Que en 1711 muere el emperador de Austria y le sucede el hijo, Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos el problema opuesto, que íbamos a tener, en lugar de tener un Borbón en Francia y un Borbón en España, ahora íbamos a tener un Borbón en Austria y un emperador austriaco en Austria y un emperador austriaco en España. Iba a ser la misma situación que pasó con Carlos V, ¿de acuerdo? Y esto Inglaterra tampoco lo quería. Entonces aquí es cuando ya se empieza la negociación y finalmente se firma el Tratado de Utrecht en 1713 y posteriormente el Tratado de Rastatt. ¿Cuáles son las consecuencias? España pierde el milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña, que se lo tiene que ceder a Austria. También pierde Menorca y Gibraltar, que se lo cede a Gran Bretaña. Y a nivel interno, bueno, pues a nivel interno pasó que la guerra continuó, ¿vale? En Barcelona, y Barcelona cae finalmente el 11 de septiembre de 1714. Luego también caería Mallorca. ¿Cuál es la consecuencia? Muy importante. Señores, la consecuencia es que se impone el centralismo absolutista, ¿de acuerdo? Se impone el centralismo absolutista a través de los decretos de nueva planta. ¿Qué es el centralismo absolutista? Bueno, pues traer la monarquía absoluta, el modelo de monarquía absoluta que estaba en Francia, imponerlo en España, ¿de acuerdo? Y todo eso se hace a través de los decretos de nueva planta por los que se anulan, bueno, pues los fueros regionales que había en la corona de Aragón, ¿vale? Ahora entraremos en eso. Siguiente pregunta. Mira, hace un calor, hace un calor horroroso, yo no aguanto. O sea, si a los 10 minutos hago así, ¡pum! En fin, disculparme, ¿de acuerdo?
Vaya calor. Venga, siguiente pregunta. ¿A qué reinado corresponde el motín de Esquilache? ¿A qué reinado corresponde el motín de Esquilache? Carlos III. Define el concepto de despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Esto es importantísimo. Muy importante. ¿Qué es el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado. Hablamos de despotismo ilustrado cuando de esa hacemos referencia a esa serie de reyes que son absolutistas, ¿de acuerdo? Esa serie de reyes que son absolutistas, pero que se adhieren a los principios de la Ilustración. Repito, despotismo ilustrado hace referencia a esa serie de leyes que son absolutistas, pero que se adhieren a los principios de la Ilustración. Y aquí debemos definir qué es, por ejemplo, el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es esa forma de gobierno en la que el rey tiene el poder absoluto y tiene una justificación divina, ¿no? Se supone que el rey tenía todo el poder por mandato divino. Y ahora, tenemos que definir qué es la Ilustración. Ilustración, movimiento intelectual que nace en Francia, que promueve el uso de la razón, que promueve el pensamiento lógico, que promueve el uso de la razón sobre el pensamiento mágico. ¿De acuerdo? Entonces, estos reyes que son absolutistas, que tienen todo el poder, pero que a su vez son ilustrados, promueven reformas para modernizar los países. Promueven reformas para modernizar los países. ¿Quién es el rey ilustrado por excelencia en España? Carlos III. Y aquí tenemos que hablar de ese lema de la Ilustración que es muy muy famoso, que es el de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto todo el mundo lo interpreta más. ¿Qué significa todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Significa de vamos a darle todo al pueblo, todas las reformas, todo para que el pueblo prospere, todo para que el pueblo le vaya mejor. Pero yo como rey no renuncio a mi poder. Yo le doy todo al pueblo, pero sin el pueblo. O sea, el pueblo que no... Yo no le voy a preguntar al pueblo lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Qué rey firmó los decretos de nueva planta? Felipe V, ya lo hemos explicado. Explique brevemente en qué consisten los decretos de nueva planta. Bueno, pues los decretos de nueva planta son decretos que imponen el centralismo absolutista, ¿de acuerdo? En aquellos territorios de España que se habían rebelado contra Felipe V. Solo hay dos excepciones que quedaron libres de los decretos de nueva planta. Navarra y País Vasco. ¿Por qué? Porque durante la Guerra de Sucesión ellos sí apoyaron a Felipe V. Y decíamos que los decretos de nueva planta imponen el centralismo absolutista, que ya lo hemos dicho que es centralismo absolutista, esa forma de gobierno donde el rey tiene poder absoluto y está concentrado, todo el poder está concentrado en una persona, ¿de acuerdo? Todo el poder está concentrado en una sola persona. ¿Qué más? Los decretos de nueva planta suprimen las instituciones de la Corona de Aragón. ¿Y qué es lo que hacen? Se implantan las instituciones de la Corona de Castilla al resto, a la Corona de Aragón, y al final las Cortes, ¿para qué quedan? Las Cortes quedan para jurar el cargo al rey, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué estáis? Muy bien, veo que estáis atentos, sí, voy a guardar el directo, sí. Si Instagram me deja, porque Instagram me la está jugando, o sea, vaya, desde el confinamiento, Instagram me está boicoteando, no me quiere, porque no veáis lo que he batallado yo para guardar algunos directos y recuperarlos. Ha sido tremendo. Siguiente pregunta. ¿Con qué tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión Española? Ya lo hemos dicho. El Tratado de Utrecht, ¿de acuerdo? Dice, explique brevemente las consecuencias de dicho tratado. Ya la hemos explicado antes. España pierde el milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña a favor de Austria, pierde Menorca y Gibraltar a favor de Gran Bretaña. En España se impone el centralismo absolutista a través de los decretos de nueva planta, etcétera. Que vemos que no hemos quedado corta con esta explicación. La ampliamos, nos ponemos a hablar de la Guerra de Sucesión, ¿de acuerdo? Nos enrollamos y nos ponemos a hablar de la Guerra de Sucesión. Ya veis que se empiezan a repetir. ¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgan los decretos de nueva planta? La dinastía de los Borbones. Explica brevemente el contenido de los mismos y su importancia histórica. Ya lo hemos explicado, ¿vale? Eso es, ya hemos explicado lo que son los decretos de nueva planta. Siguiente pregunta. ¿Con qué monarca empieza a reinar en España la Casa de los Borbones a comienzos del siglo XVIII? Otra vez, Felipe V. Sí, lo he dicho bien. Explique las causas de la Guerra de Sucesión Española. Ya lo hemos explicado, ¿de acuerdo? Carlos II muere sin descendencia, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Qué dinastía impulsó la creación de las reales fábricas en el siglo XVIII y el desarrollo de la industrialización? ¿Qué dinastía? Los Borbones. Explique brevemente las reformas económicas emprendidas por los monarcas ilustrados. Bueno, pues cuando hablamos de monarca ilustrado, sobre todo hablamos de Carlos III. A Fernando VI también se le considera ilustrado, pero sobre todo tenemos que hablar de Carlos III. ¿Y qué medidas emprende Carlos III para reformar y modernizar la economía? Abole algunos privilegios del antiguo régimen. En 1787 declara honestas todas las profesiones, porque había gente que no... En España se ha considerado que el trabajo estaba mal visto.
Pues declara honestas todas las profesiones. ¿Qué más? Fomenta la creación de escuelas de arte y oficio, fomenta la obligatoriedad de la educación primaria, se enfrenta a la iglesia, fomenta el regalismo es cuando el rey podía nombrar cargos eclesiásticos, expulsa a los jesuitas, limita los privilegios de la Mesta. La Mesta es esa organización ganadera que tiene una serie de privilegios para... La Mesta, o sea, eran agricultores que se tenían que llevar su ganado de este punto a este punto para pastar. ¿Y qué pasa? Que entre medias había campos para cultivar. Pues ese ganadero tenía el privilegio o el derecho, según lo queréis ver, de pasar con sus animales por ese campo de cultivo, lo cual era un problema para los agricultores. Entonces limita los privilegios de la Mesta. Repuebla Sierra Morena, etc. ¿Que vemos que no hemos quedado cortos? Dice, pues te pone a hablar otra vez del despotismo ilustrado, lo que hemos explicado antes. Nos ponemos otra vez a hablar del despotismo ilustrado. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais por aquí? ¿Cómo vais? ¿Estáis distraídos? Espero que no, Espero que no. Bueno, algunos veo que sí, Siguiente. ¿Qué nueva dinastía comienza a reinar en España a comienzos del siglo XVIII? La dinastía de los Borbones. Explique brevemente las causas de la Guerra de Sucesión Española. Ya lo hemos explicado. ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de Sucesión Española? Tratado de Utrecht. Explique brevemente las consecuencias de dicho tratado. Ya lo hemos explicado. ¿Qué rey firmó los decretos de nueva planta? Felipe V. Explica brevemente en qué consistieron dichos decretos. Ya lo hemos explicado. ¿Qué nombre recibe la guerra entre Borbones y Austria en su disputa por el trono de España? Guerra de Sucesión. Describe brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países estuvieron implicados y cuál fue el resultado. Ya lo hemos explicado. ¿Qué nueva dinastía comenzó a reinar en España con Felipe V? Los Borbones. Explique brevemente qué es el despotismo ilustrado, rasgo definitorio de la dinastía en el siglo XVIII. Ya lo hemos explicado. ¿Qué nombre reciben los decretos que abolen los fueros de los territorios de la antigua corona de Aragón? Decreto de nueva planta. Explicar brevemente las reformas de la administración. Que no me enteras de qué España aquí. Dice, explique brevemente las reformas de la administración. Explique brevemente las reformas de la administración bajo la dinastía de los Borbones a lo largo del siglo XVIII. Esto no lo hemos explicado, lo explicamos ahora. Entonces, ¿qué reformas emprenden los reyes a lo largo del siglo XVIII? Por ejemplo, Felipe V. Felipe V, ya lo hemos dicho, elimina los fueros de la corona de Aragón, ¿de acuerdo? Establece un estado centralista. ¿Qué más? Crea la figura del intendente. Esto es una figura que estaba en Francia y Felipe V la importa a España, la figura del intendente, un representante del rey. ¿Qué más? Impone el absolutismo, elimina la figura del valido, que tan importante había sido en el siglo anterior, elimina los consejos que asesoraban al rey, pierden importancia y son sustituidos por la secretaría. Luego tenemos que hablar también de Fernando VI, que Fernando VI establece un periodo de paz, ¿de acuerdo? Establece el catastro de la ensenada, con el que intenta racionalizar la hacienda. O sea, se trataba de saber qué tenía cada uno para saber qué poderle pedir de impuestos. ¿De acuerdo? Eso era el catastro de la ensenada. Intenta imponer un impuesto único, ¿vale? Eso lo dice Fernando VI. Y luego de Carlos III, pues tenemos que hablar de las reformas de Carlos III, que ya hemos comentado, ¿vale? Elimina los privilegios algunos privilegios del antiguo régimen, declara honestas todas las profesiones, fomenta la creación de escuelas de arte y oficio, fomenta la obligatoriedad de la educación primaria, se enfrenta con la iglesia, limita los privilegios de la Mesta, repuebla Sierra Morena, etc. Siguiente pregunta. Sí, que me pierdo. ¿Quién firmó los decretos de nueva planta? Felipe V. Explique brevemente en qué consistieron dichos decretos, ya lo hemos explicado. ¿Cómo se conoce el modelo político del rey? Sí, está importante. ¿Cómo se conoce el modelo político del rey Carlos III? Despotismo ilustrado. Explique brevemente las medidas reformistas llevadas a cabo durante dicho reinado. Ya lo hemos explicado. ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de Sucesión Española? El Tratado de Utrecht. Explique brevemente las consecuencias de dicho tratado. Ya lo hemos explicado. ¿Qué dinastía impulsó la reforma de la agricultura en el siglo XVIII? Borbones. Explique brevemente las medidas más relevantes emprendidas por los monarcas ilustrados para el desarrollo de la actividad económica. Ya lo hemos explicado. Bueno, hasta aquí el primer bloque, ¿de acuerdo? Es probable, no seguro, que una de las preguntas que te cae en el examen, si no es una de estas, que se parezca mucho. ¿De acuerdo? Ya habéis visto, guerra de sucesión, despotismo ilustrado, estas dos cosas se han repetido. Reformas de los reyes del siglo XVIII. Estos tres conceptos se han repetido en bucle, ¿vale? Uno y otro. Entonces es probable que alguna pregunta o sea como esta o se parezca. Es probable, no seguro, ¿vale? Eso quiero que esté claro. Que tú, lo que yo he dicho, lo suyo es que tú lo complementes con lo que te haya dado tu profesor. Eso es muy importante. Vamos al segundo bloque. Bebo agua y disparo. ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
¿Qué tal? ¿Vais bien? ¿Vais bien? Me hace ilusión saber una cosa. ¿De dónde sois? Decidme de dónde sois. ¿De dónde saco las preguntas? Están colgadas en internet. Busca todos los exámenes anteriores y los tienes. Quiero saber de dónde sois. Ay, desde Chile me estáis escuchando. Andalucía. Ya, pero supongo que todos estáis de Andalucía. Supongo que Granada, yo estoy en Granada. Cádiz, de Tarifa, muy bien. Córdoba, de mi instituto, del Virgen de la Nieve. Hay gente del Virgen de la Nieve. Yeah, qué bien. De Málaga, de Sevilla, de Málaga, de Jaén. Yo soy de Jaén, de Málaga. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Sevilla. Alicante. Hombre, Antonio. Muy bien, ¿eh? De Alicante, de Zaragoza. Zaragoza también. De Valencia. Anda, qué sorpresa. Desde Colombia. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, pues seguimos. Vamos al segundo bloque de 114 personas. Madre mía. El año pasado mi récord fue 191 personas en directo. Este año ya no lo voy a batir. He superado varias veces las 100 personas este año, pero a las 191 creo que ya no voy a llegar. Venga, vamos a seguir. Segundo bloque de preguntas cortas, ¿vale? Que probablemente te caigan. ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente carlista? Carlos María Isidro. Causa y consecuencias de la Primera Guerra Carlista. Bueno, pues Fernando VII promulga la pragmática sanción que deroga la ley sálica. La pragmática sanción era una ley que ya estaba en vigor, que ya había aprobado su antecesor, pero no se había promulgado. Al no promulgarse, esa ley no entraba en vigor. Entonces, ¿qué es lo que hace Fernando VII? Esa ley que estaba aprobada, pero que se había guardado en un cajón, Fernando VII la promulga. Entonces, la pragmática sanción anula la ley sálica. La ley sálica prohibía reinar a la mujer. Entonces, una vez que promulga la pragmática sanción y anula la ley sálica, a partir de ahora ya sí pueden reinar las mujeres. Entonces, Isabel II es nombrada heredera. En 1833, pues Isabel II, cuando muere Fernando VII, es nombrada reina. Tenía 3 años en ese momento. Obviamente empieza a regentar la madre, María Cristina, en nombre de Isabel II. Entonces, ¿quién queda fuera? ¿A quién le correspondía reinar? A Carlos María Isidro. Por derecho le correspondía reinar a Carlos María Isidro, pero cuando llega esa ley, Carlos María Isidro se va a hacer puñetas, ¿vale? Y el cargo, la corona, cae en la pobre Isabel II, que madre mía, la pobrecilla, la que le cayó. Entonces, la heredera de Isabel es Fernando VII, Carlos María Isidro, a quien le correspondía reinar, queda fuera del trono, ¿vale? Y aquí empieza una guerra. Carlos María Isidro es nombrado rey en algunas zonas del País Vasco. Y aquí empieza una guerra entre los partidarios de Carlos María Isidro y los partidarios de Isabel II. Es una guerra dinástica. ¿Por qué? Porque hay dos pretendientes enfrentándose por el trono. Es una guerra política, porque hay dos modelos de gobierno enfrentándose. Por un lado, los partidarios de Isabel, que querían un modelo liberal de gobierno, y los partidarios de Carlos María Isidro, que querían un régimen absolutista propio del antiguo régimen. Es una guerra religiosa, porque los carlistas querían un catolicismo cerrado, un catolicismo fundamentalista. Sin embargo, los partidarios de Isabel también eran católicos, pero querían un catolicismo más abierto y más tolerante. También es una guerra territorial, porque el carlismo tiene mucho predicamento en País Vasco, Navarra, Cataluña, en las zonas rurales. Sin embargo, las grandes capitales estaban más a favor de Isabel II. Esta guerra carlista termina en 1839 con el abrazo de Vergara, ¿vale? Y ahí se respetan los fueros vascos y navarros, pero hay que decir que no termina el conflicto. Hubo 2 guerras más, ¿de acuerdo? Una en 1846 y otra durante el Sexenio Revolucionario. Y la consecuencia más importante. ¿Cuál es la consecuencia más importante? Que las guerras carlistas son un freno al desarrollo del país, ¿de acuerdo? Las guerras carlistas son un freno. Está sonando mucho ruido de la calle. Tengo las ventanas abiertas. Tengo una ventana abierta y voy a abrir otra. Las guerras carlistas son un freno al desarrollo del país durante todo el siglo XIX, porque son 3 guerras carlistas, entonces eso lastra muchísimo el desarrollo del país. Voy a abrir esta ventana también porque es que, estoy hecho un pollo. Madre mía, ¡qué calor! He elegido, vamos, la peor hora y el peor día para hacer el directo. ¿Cómo me estoy asando? Bendito sea.
seguimos. Sí. ¿Qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa? ¿Qué dinastía? Se me ha olvidado. Los Borbones. ¿De acuerdo? Explica qué pretendía la Revolución Gloriosa y a qué régimen dio lugar. Bueno, pues recordemos que la Revolución Gloriosa parte de Ostende en 1866. En Ostende, en 1866, se hace un pacto entre unionistas, progresistas y demócratas. ¿Para qué? Para derrocar a la reina Isabel II. ¿Qué querían hacer? Derrocar a la reina Isabel II y convocar elecciones a cortes constituyentes. La revolución empieza en Cádiz, 18 de septiembre de 1868, y la batalla definitiva se da en el puente de Alcolea. A partir de aquí, la revolución triunfa, Isabel II se tiene que largar y en las provincias se organizan juntas revolucionarias que en principio tienen reivindicaciones progresistas. ¿Y a qué régimen dio lugar? Tenemos que responder a la pregunta. Da lugar al sesenio revolucionario, o como dice otro apunte, sesenio democrático. Y durante el sesenio democrático tenemos primero una monarquía amparada en la Constitución del 69, la monarquía de Amadeo de Saboya. Luego, cuando Amadeo de Saboya se pira, tenemos una república y finalmente tendríamos una dictadura. Seguimos. ¿Qué grupo político se opone a los moderados durante el reinado de Isabel II? ¿Qué grupo político se opone a los moderados durante el reinado de Isabel II? Venga, ¿quién me lo dice? Decímelo vosotros. ¿Qué grupo político se opone a los moderados durante el reinado de Isabel II? Esto es muy importante. Tengo un texto hecho de esto. Hay un texto donde explico todo esto. Aquí algunos van a su bola. Ana, muy bien, los progresistas, efectivamente. Los progresistas se oponen a los moderados. ¿Cuál es la diferencia entre moderados y progresistas? Los progresistas... lo están diciendo. Muy bien, muy bien. Veo que tenéis la lección aprendida. Bien, bien. No, los liberales no. Muy bien, los progresistas. Me gusta. Estáis atentos. Progresistas. Toda esta gente veo que estáis estudiando y me alegro. Yeah. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre moderado y progresista? Vamos a ver. Los progresistas tienen su apoyo social sobre todo en la pequeña burguesía, mientras los moderados tienen su apoyo social en la clase media y alta. Los progresistas consideran que la soberanía debe estar en la nación. Ojo, la soberanía significa el poder. Los moderados consideran que la soberanía debe estar compartida entre el rey y las cortes. Por otro lado, los progresistas consideran que el sufragio debe ser un sufragio censitario amplio, mientras los moderados creen que debe haber un sufragio censitario muy limitado. Los progresistas quieren muchos derechos, concesión de amplios derechos, mientras que los moderados quieren una limitación de derechos. Por otro lado, dicen los progresistas que los ayuntamientos deben ser elegidos por el poder local, mientras que los moderados dicen que los ayuntamientos deben ser elegidos desde arriba. Y los progresistas quieren la instauración de la milicia nacional. Veo que estáis ahí atentos, sí. ¿Con qué nombre se denomina? Siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se denomina a los españoles favorables a José I, afrancesados? Explique brevemente las razones que tenían para ello. Bueno, pues los afrancesados consideran que las reformas que traen los franceses son necesarias, van a modernizar el país, son necesarias para terminar con el antiguo régimen. Recordemos que en 1789, con la Revolución Francesa, se pone fin al antiguo régimen, y esa idea de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte la expande por toda Europa y también las trae aquí a España. Entonces, muchos francesados españoles, partidarios de Napoleón, consideran que Napoleón Bonaparte, los franceses, van a traer una serie de reformas necesarias para acabar con el dichoso antiguo régimen que tanto daño estaba haciendo en España. ¿Durante qué periodo histórico se desarrolló la Primera República? Durante el sesenio revolucionario o sesenio democrático. ¿Por qué fracasó la Primera República? Bueno, tenemos que decir que la Primera República va de febrero del 74 a enero del 75. ¿Y qué problema hubo? Pues todo. O sea, excepto el COVID, a la Primera República le pasó de todo. Y a lo mejor hasta también le pasó eso, ¿no? Con la proclamación de la Primera República se empiezan a dar motines federales por toda España. O sea, las distintas provincias de España se estaban proclamando repúblicas independientes. Así es, su bola. Incluso se declara la guerra una a otra. Entonces, esas repúblicas, esas mini repúblicas que empiezan a surgir por España, se les llama cantones, y eso deriva en una auténtica guerra cantonal. ¿Qué más? Pero es que además, paralelamente, se da la sublevación en Cuba. Hay una insurrección carlista. A los presidentes de la Primera República esto les viene grande.
Figueras, por ejemplo, Pi, Margal, Salmerón, Castelar, estos son los 4 presidentes de la Primera República que no saben hacer frente, a esta situación y que uno a otro se van largando o lo van echando y bueno, pues por eso fracasa la Primera República. Voy a toda leche porque son muchas preguntas, ¿vale? Como luego este directo lo vaya a tener, lo voy a dejar en Instagram y en YouTube, pues luego lo repaséis las veces que necesitéis, lo repaséis con vuestros apuntes, complementando, ¿vale? Eso os va a ayudar muchísimo. Que tú te pongas, que tú ahora tomes nota, usa esto, que este directo te sirva para complementar tu trabajo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se conoce a la guerra enfrentada por España? Ah, sí. ¿Con qué nombre se conoce a la guerra que enfrentaba a España contra la Francia de Napoleón? La guerra de independencia, ¿de acuerdo? Explique brevemente las razones por las que se produce dicha guerra y sitúala cronológicamente. Bueno, tenemos que empezar hablando del Tratado de Fontainebleau, o como se pronuncie, de 1807, por el cual los franceses pueden pasar por España para invadir Portugal. Bien, pues entre tanto se produce el motín de Aranjuez, ¿de acuerdo? En el que Fernando VII se rebela contra su padre Carlos IV. ¿Qué hace? Estamos en 1808, en marzo me parece de 1808, entonces este motín de Aranjuez, pues ¿qué hace Carlos IV y Fernando VII? Más bien Carlos IV llama a Napoleón Bonaparte dice a Carlos IV y Fernando VII, venid los dos aquí a Bayona, vamos a hablar. Y Carlos IV y Fernando VII abdican en el hermano de Napoleón, José I. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey español, entre comillas, Fernando VII, está preso en España, entre comillas lo de preso, y en España tenemos un rey francés que se llama José I, pero al que nadie reconoce o muy poca gente reconoce. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo empieza en la rebelión del 2 de mayo, en Madrid. La rebelión del 2 de mayo que se va extendiendo por toda España, empiezan a formarse juntas revolucionarias en cada provincia. Los españoles empiezan a resistir el asedio francés a través de los sitios y las guerrillas. Los sitios es cuando una ciudad aguanta la invasión. Y luego tenemos las guerrillas, ¿no? Esa partida de ciudadanos que se enfrentan a un ejército convencional con tácticas no convencionales, como pueden ser los ataques esporádicos, favoreciéndose de su conocimiento del terreno. Y tenemos que destacar la derrota que sufren los franceses en Bailén, en julio de 1808, por la cual tuvo que venir el mismísimo Napoleón. Tenemos que hablar de la ayuda de los... tenemos que hablar de la ayuda de los ingleses, ¿vale? Para luchar contra Napoleón, y que en 1812 Napoleón empieza la campaña rusa y desvía parte de la tropa que tenía en España, se la desvía a Rusia. Y en 1814, a partir de 1814, los franceses empiezan a retirarse de España. Siguiente pregunta. Cita el nombre de uno de los presidentes de la Primera República, Figueras. Explique brevemente por qué fracasó la Primera República. Ya lo voy a explicar. ¿Quién fue el líder de la Unión Liberal durante el reinado de Isabel II? O'Donnell. Explique la diferencia básica entre moderados y progresistas. La hemos explicado. ¿Cómo se llama la etapa de Isabel II en la que se aprueba la Constitución del 45? ¿Cómo se llama esa etapa? Venga, me lo vais a decir. ¿Cómo se llama la etapa de Isabel II en la que se aprueba la Constitución del 45? Venga, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se llama la etapa de Isabel II en la que se aprueba la Constitución del 45? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Muy bien Inés, muy bien Nadia, muy bien Paula, muy bien Julia, muy bien Laura, Carolina, Paola, Pedro, Inés... No, Inés no lo ha dicho, sí. Moderada, muy bien Marta, muy bien Kaj, efectivamente, Paola, muy bien, la estáis diciendo. Es la década moderada, dice, siguiente pregunta. Explique brevemente las características de la Constitución del 45. Bueno, pues tenemos que decir que la Constitución del 45 es la Constitución más moderada, que niega el concepto de soberanía nacional, que cree que establece que la soberanía está compartida entre el rey y las cortes, limita las atribuciones de la corona, establece que la corona tiene iniciativa legal, limita el poder judicial, establece la religión católica como oficial y los ayuntamientos y las diputaciones están controladas por el poder central. Siguiente pregunta.
¿Cómo se denomina la revolución que derrocó a Isabel II? Revolución gloriosa, lo hemos dicho antes. Explique brevemente el objetivo de dicha revolución, ya lo hemos dicho antes. Convocar Cortes a elecciones constituyentes, establecer un nuevo régimen aparado en la Constitución del 69, sí, lo he dicho bien, por la cual vendría Amadeo de Saboya. Todo esto parte en 1866, en el Pacto de Ostende, en el que se unen progresistas, unionistas y moderados, ya no me acuerdo. Ahora lo voy a mirar. Unionistas, progresistas y demócratas. Eso era. Dice, cita el nombre de uno de los presidentes de la Primera República. Ya lo hemos dicho. Pi Margal explica brevemente por qué se instauró dicho régimen, por qué se instaura la Primera República. Bueno, pues por el fracaso de la monarquía de Amadeo de Saboya. ¿De acuerdo? Amadeo de Saboya no consigue aunar, no consigue centralizar el poder, no consigue hacerse con la autoridad. Amadeo de Saboya abdica, y los únicos que no se habían decastado hasta entonces eran los republicanos. ¿De acuerdo? Ya todos estaban desprestigiados, los únicos que no habían sufrido el desprestigio eran los republicanos. Entonces, cuando Amadeo de Saboya se pira, lo primero que se hace es, el mismo día se proclama la Primera República. Dice, etapa histórica entre 1868 y 1874, sesenio democrático. Características esenciales de la Constitución del 69. Uy, esto lo tenía por aquí, espérate. Características esenciales de la Constitución del 69. Esto es muy importante. Características esenciales de la Constitución del 69. Un momento que lo tenía en el libro. ¿Cómo vais? Yo me voy a morir de calor. He perdido la página. Aquí está. Dice, características esenciales de la Constitución del 69. La Constitución del 69 tenemos que decir que es la Constitución más democrática, la primera Constitución democrática de nuestra historia. Establece la monarquía constitucional como forma de gobierno. Reconoce el sufragio universal masculino. Imaginaos el avance que supuso eso, reconocer el sufragio universal masculino. Hasta entonces ya saben que el sufragio era censitario y sobre todo dependía de la renta. Establece que el poder legislativo reside en las Cortes y que el rey es responsable ante las Cortes. Además establece la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo, es decir, que la ley hay que respetarla, incluso el poder ejecutivo está sometido a la ley. También dice que se admite el ejercicio de cualquier otra religión aparte de la católica, ¿de acuerdo? Aún así hay que decir que esta Constitución frustra los deseos de los republicanos. Siguiente pregunta. ¿Qué rey francés reina en España durante la Guerra de Independencia? José I. Explica brevemente las razones por las cuales se produjeron dicha guerra y sitúela cronológicamente, lo hemos explicado antes. ¿Qué rey francés gobernó en España durante la Guerra de Independencia? José I. Explica brevemente, esto ya lo hemos explicado antes. Siguiente pregunta. ¿Qué militar fue el líder más destacado del periodo moderado durante el reinado de Isabel II? Ramón María Narváez. Dice, explique brevemente las diferencias entre los partidos moderados y progresistas durante dicho reinado. Ya lo hemos explicado. ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al gobierno de José I, afrancesado? Explique brevemente las razones por las que tenía, pues ya lo hemos dicho. Los afrancesados, Napoleón Bonaparte traía la idea de las ideas de la Revolución Francesa que habían terminado con el antiguo régimen. Por lo tanto, los afrancesados creían que las reformas de los franceses pondrían fin a los privilegios del antiguo régimen, que ya sabemos, el antiguo régimen, periodo que va del siglo XVI al XVIII, donde hay sociedad estamental, monarquía absoluta, economía agraria, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿A qué monarca se destronó en la Revolución Gloriosa? Isabel II. Explique brevemente los objetivos de dicha Revolución Gloriosa. Convocar cortas elecciones constituyentes, elaborar una constitución, que es la Constitución del 69, que da lugar a un nuevo régimen, la Constitución del 69, que es la más democrática de la historia, que es una monarquía constitucional llevada en la figura de Amadeo I, etcétera, etcétera. Hasta aquí, segundo bloque. Es posible que una pregunta sea alguna de estas. Si no una de estas, parecida. Es posible, es probable. ¿Seguro? No. ¿Seguro? No. ¿Pero es probable? Sí. ¿De acuerdo? Siguiente, vamos ya al último bloque de preguntas. Y con esto ya terminamos. ¿Vale? Dice, seguramente se repite, dice Ana, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchas de las preguntas que debe haber mucho de lo que estamos diciendo se va a repetir, ¿vale?
Yo pienso que sí. ¿A qué reinado corresponde la Constitución de 76, de 1876? ¿A qué reinado corresponde? A Alfonso XII. Describe brevemente las características esenciales de dicha Constitución. La Constitución del 76 es ecléctica y flexible. ¿Qué significa ecléctica? Que coge de muchos lados. Flexible, ¿qué significa? Pues que era una Constitución ambigua. ¿Para qué? Para que cada gobernante la pudiese interpretar a su manera. Establece un liberalismo doctrinario. Establece que la soberanía debe estar compartida entre el rey y las cortes, que el poder ejecutivo lo tiene el rey. Establece la confesionalidad del Estado y que el sufragio lo establece cada partido. Además, se centraliza la administración, ¿vale? Y es un sistema que dura hasta 1931. ¿A qué país se enfrenta España durante la guerra colonial de Cuba? Estados Unidos. Describa brevemente las causas y consecuencias de dicha guerra. Pues, ¿cuáles son las causas de dicha guerra? Bueno, pues que los independentistas cubanos hicieron una serie de reivindicaciones y el gobierno español daba una escasa respuesta. Pasaba. El gobierno español no estaba respondiendo a las demandas de los cubanos. Además, Estados Unidos era una potencia en expansión. Por otro lado, el gobierno era intransigente, o sea, pasaba 7 pueblos de las demandas de los cubanos. Además, Cuba era un mercado cautivo. ¿Por qué? Porque solo podía comprar y vender a España, punto. Cuba no podía comercializar con Estados Unidos, con el resto de América Latina, no podía. ¿Consecuencia de dicha guerra? Bueno, pues el Tratado de París. El Tratado de París, en el que Cuba consigue la independencia, Puerto Rico y Filipinas quedan bajo la administración americana. Luego tenemos el Tratado Germano-Español de 1899, en el cual España pierde ya las últimas islas que le quedaban en el Pacífico y se las cede a Alemania. Son las Islas Carolinas y Marianas. Por otro lado, consecuencias internas. Hay un resentimiento de los militares. ¿Por qué? Porque se les ha llevado a una guerra que ellos no querían. Además, hay un sentimiento antimilitarista. ¿Por qué? Porque a la guerra iban los pobres. La economía, económicamente, pues no fue tan mal. ¿Por qué? Porque España ya estaba mal, así que pues, ahora sigue igual de mal. Y luego una consecuencia intelectual. El regeneracionismo. El regeneracionismo, un movimiento intelectual liderado por Joaquín Costa, que tiene una cara literaria dada en la generación del 98. ¿Y qué decía el regeneracionismo? Que había que acabar con el caciquismo, que había que crear un país de clase media, que había que impulsar la actividad agraria, etc. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre reciben las personas que manejan los hilos del poder local por el falseamiento de las elecciones? Caciques. Explique brevemente los elementos fundamentales del sistema ideado por Cánovas. Bueno, pues el sistema ideado por Cánovas tiene, pues digamos, 3 pilares. La Constitución del 76, de la que ya hemos hablado. Bueno, podía enrollar ahora hablar de la Constitución del 76, aquí pues, que sea ecléctica y flexible, liberalismo doctrinario, soberanía compartida entre el rey y corte, etcétera, etcétera. Luego, primer pilar, entonces, del sistema ideado por Cánovas, la Constitución del 76. La alternancia... primer pilar, la Constitución del 76. 2 partidos fundamentales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y luego el tercero, el turnismo, que el Partido Conservador y el Partido Liberal se vayan alternando en el poder. Y aquí podemos hablar ya de cómo se turnaban en el poder y cómo se hacía, falseando las elecciones. ¿De acuerdo? Las elecciones se falseaban, de manera que si un presidente estaba en el cargo, se desgastaba, ¿qué hacía? Pues el rey dimitía, el rey llamaba al jefe de la oposición y le encargaba que convocase elecciones. Y quien convocaba elecciones siempre ganaba las elecciones. ¿Y cómo era el proceso? Bueno, pues en el momento en que el presidente convocaba las elecciones, el ministro se establecía se hacía el encasillado, ¿no? El encasillado era establecer qué diputados tenían que salir por cada provincia. Entonces, los ministros de gobernación de cada provincia se lo daban a los caciques y le decían a cada cacique: aquí tiene que salir este diputado, tienen que salir tantos diputados. Que luego no salían así, que los caciques no podían hacer bien su trabajo, se recurría directamente al pucherazo, ¿de acuerdo? Dice, ¿quién fue el político conservador que se turnó con Sagasta durante la Restauración? Cánovas. Explique brevemente el funcionamiento del sistema electoral que favoreció el proceso, ya lo hemos dicho, el encasillado, ¿no? Tenemos que hablar del encasillado y del fraude electoral, lo que acabamos de decir. Bebo agua, ya vamos terminando. Dios. Dice, ¿qué político promovió el regreso de los Borbones a España en 1875? Cánovas. Explique brevemente qué se entiende por régimen de la Restauración. El régimen de la Restauración es el periodo que va de 1875 a 1931. En 1875 dice, repito. ¿Cuál es el periodo de la Restauración? Aquel periodo que va entre 1875 y 1931. Empieza con la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso XII. Tiene 3 etapas. La primera, del reinado de Alfonso XII, que va de 1875 a 1885.
La segunda etapa, la regencia de María Cristina, de 1885 a 1902. Y la tercera etapa, el reinado de Alfonso XIII, que va de 1902 a 1931. Aunque hay que decir que en los últimos años, con la dictadura de Primo de Rivera, la restauración se está descomponiendo, ese régimen se va descomponiendo. ¿Con qué nombre se conoce en España a las más destacadas, ¿Con qué nombre se conoce en España a la más destacada de las desamortizaciones? La desamortización de Mendizábal. Explique brevemente en qué consisten las desamortizaciones. Pues consiste en ese proceso de expropiación de bienes eclesiásticas y tierras municipales que dura todo el siglo XIX. Consistía en expropiar las manos muertas, es decir, esas tierras que no se pueden ni comprar ni vender, nacionalizarlas y venderlas, con el objetivo de recaudar dinero y crear una clase media de propietarios. Luego podemos enrollarnos y decir, por ejemplo, recaudar dinero ¿para qué? Bueno, pues para financiar, por ejemplo, la Primera Guerra Carlista, ¿de acuerdo? Etcétera. Dice, ¿a qué país se enfrenta España durante la Guerra Colonial de Cuba, Estados Unidos? Describe brevemente las causas de dicha guerra, ya lo hemos explicado. Siguiente. ¿Qué político español promueve el regreso de los borbones a finales del siglo XIX? Cánovas. Explique brevemente qué se entiende por régimen de la restauración, lo hemos explicado. ¿Qué político español fue ¿qué político español fue responsable de la desamortización durante el bienio progresista? Madoz. Explique brevemente el concepto de desamortización, lo hemos explicado. Sí, con la definición que hemos dado de desamortización, ves que te sobra tiempo, pues habla de la desamortización de Mendizábal y de la de Madoz y las compara, ¿de acuerdo? Dice, ¿qué trato puso fin a la guerra colonial de 1898? Tratado de París. Explica brevemente las causas y consecuencias de dicha guerra, las hemos explicado. Dice, ¿quién fue el político liberal que se alterna con Cánovas durante la primera restauración? Sagasta. Explica brevemente el funcionamiento del sistema electoral que favorece este proceso, lo hemos explicado. ¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España a finales del siglo XIX? Cánovas. Explique brevemente qué se entiende por el régimen de la restauración. Otra vez lo he explicado. Se me ha olvidado comentar que ese régimen de la restauración, Cánovas lo copia, o digamos, toma como modelo el régimen inglés, ¿de acuerdo? Ya va quedando poco. ¿Cómo se denomina? Vamos a ver. Llevamos. Este va a ser el directo más largo de este año. Voy a batir un récord. Dice, ¿cómo se denomina la etapa histórica en la que son protagonistas Cánovas y Sagasta? Restauración. Describe brevemente el funcionamiento del sistema político y las fuerzas políticas que lo sostienen. Lo hemos dicho. Restauración, periodo que va de 1875 a 1931, por el cual regresa la monarquía borbónica. La figura de Alfonso XII. Este sistema lo idea Cánovas del Castillo. Consistía en crear un sistema sostenido en la Constitución del 76, la creación de dos partidos políticos, conservador y liberal, y el turnismo. Este sistema se inspira en el modelo inglés. Y ahora hablamos de los chungos. El turnismo de ambos partidos, bueno, pues está basado en el falsamiento de las elecciones, como a través del encasillado. El ministro de Gobernación decidía qué diputados salían por cada provincia, los caciques se encargaban de la tarea, y si no salía bien, pucherazo, ¿vale? ¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante la regencia de María Cristina? Mendizábal. Explique brevemente el concepto de desamortización, lo hemos explicado antes. ¿A qué país se enfrenta España durante la guerra colonial de Cuba? Estados Unidos. Describe brevemente las causas de dicha guerra, lo hemos explicado. ¿Quién fue el político conservador que se alternó en el poder con Sagasta durante la primera etapa? Cánovas. Explique brevemente el funcionamiento del sistema caciquil y qué favorece este proceso, ya hemos hablado de ello. ¿Qué político cubano, muy importante, qué político cubano encabezó la insurrección junto a Maceo y Gómez en 1895 con el grito de Baire? Sí, el grito de Baire. José Martín. Explique brevemente la política del gobierno español durante la insurrección. Bueno, pues hay que decir que en principio el gobierno español establece mano dura. Voy a ver si lo tenía. Establece una política. En principio establece una política de conciliación, ¿vale? No le funciona. Luego establece una política de mano dura y al final eso acaba siendo peor. ¿Por qué? Porque esa política de mano dura tiene una repercusión en Estados Unidos. Los americanos usaron esa represión española como propaganda antiespañola y lo que estaban haciendo era caldear el momento para cuando llegase la guerra, para cuando estallase el barco, el acorazado Maine, por el cual Estados Unidos le declara la guerra a España y los españoles pues no teníamos nada que hacer. Hasta aquí, señores, hasta aquí. Insisto, termino como he empezado, ¿vale? Lo primero, tienes todos mis podcasts en Historia de España para selectividad. Y lo segundo, muy importante, por favor, este directo, ¿de acuerdo? Es un complemento a tu trabajo. Es un complemento a tu trabajo, ¿vale? No lo veas el día antes del examen y piensas que viendo esto ya, con esto ya apruebas. No te va a pasar,
¿vale? Eso no va a pasar. Entonces, usa este directo como complemento a tu trabajo. Como lo voy a dejar en Instagram y en YouTube, bueno, pues ya luego lo cortas, lo vas cortando, lo pones a más velocidad, a menos velocidad y lo podrás repasar las veces que necesites, ¿de acuerdo? Pero por favor, complementa esto, coge tu libro de texto, toma tu apunte y ve complementándolo con todo lo que yo he dicho. Seguramente las preguntas que caigan en el examen, muchas se repitan, probablemente todas, pero no tenemos la seguridad, ¿de acuerdo? Seguro no hay. Otra cosa, a partir de mañana empezamos una forma de repaso particular a través de mis stories, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo cada mañana voy a poner te voy a decir qué podcast tienes que escuchar, luego haré preguntas múltiples en las stories y finalmente haré stories aclarando las respuestas que más hayáis fallado, ¿vale? Entonces es muy importante que va a ser un estudio guiado, yo voy a guiar vuestro estudio, ¿vale? Empiezo a partir de mañana. Me haríais un gran favor compartiendo esto, ¿eh? A mí me haríais un gran favor si a través de vuestros grupos de WhatsApp, de amigos, tal, compartís esto. A mí es la mejor promoción que me podéis dar, sois vosotros, sois vosotros. El boca a boca es la mejor promoción que me podéis dar, entonces agradecería mucho, ¿vale? Que vosotros, bueno, pues me ayudéis, si os esto está sirviendo, una manera de devolverme el favor es compartiendo, solo os pido eso, ya está, con eso a mí ya me ayudáis. Hoy, ¿qué palabras más bonitas me decís? Que me vais a hacer llorar, bueno, pues es un placer, es un placer estar ayudando, ¿vale? Pues hasta aquí, amigos y amigas, y ahora llega el momento, por favor, todo el mundo cierren los ojos y recen para que el directo se guarde, ¿vale? Necesito toda vuestra energía positiva, ¿vale? Para que no explote Instagram, no explote el móvil y el directo se guarde y esté aquí para siempre, forever and ever. Pero eso necesito vuestras vibraciones, rezarle a vuestro Dios, porque Instagram ya me la ha jugado en los últimos meses bastantes veces. Así que 3, 2, 1...